Bueno, buenas tardes. Voy a explicar cómo se hace la examinación de la cintura escapular. Esto no se puede hacer con goniometría porque la goniometría no puede medir el rango de movimiento porque la escápula tiene muchos más planos, o sea, utiliza combinaciones de planos y ejes. Entonces, la primera el primer movimiento que voy a observar es la elevación de la escápula. Este es hecho por el trapecio superior. Se va a observar cómo al levantar se puede hacer bilateral o unilateralmente. El fisioterapeuta debe estar detrás de la persona que va a examinar. La persona debe estar alineada en sedente corto y debe estar totalmente libre, o sea, sin espaldar preferiblemente, y los brazos deben estar o libres o sobre los muslos. Entonces, los limitantes de este movimiento, los topes que se van a sentir, son el ligamento costoclavicular, los músculos depresores de la escápula y clavícula, que serían pectoral y trapecio inferior. Entonces, el fisioterapeuta va a hacer sus presas, puede hacerlas una en el hombro en el tercio proximal del húmero, cuando va a hacerlo unilateralmente, y estabilizar con la otra mano el otro brazo para evitar que el paciente haga compensaciones o inclinaciones. En lo que el fisioterapeuta debe fijarse es en que se haga el movimiento correctamente, y también debe fijarse en que la persona no tenga algún limitante diferente al fisiológico, y dependiendo de lo que me arroje el examen se coloca 100%, o si la persona de pronto tiene alguna restricción, 80% del movimiento. Entonces, para la ADD de la escápula, el fisioterapeuta continúa en la parte posterior del paciente y lo que va a hacer es levantar el brazo a 90 grados de abducción y el codo también a 90 grados. Las presas van a ser aquí encima de la articulación del hombro y la otra va a ser debajo de la articulación del codo para sostener y dar estabilidad al paciente. Lo que se va a hacer es, con el fisioterapeuta detrás, se va a llevar el codo hacia atrás buscando que la escápula se aduzca y poder examinar el curso de la excursión del movimiento. Y lo mismo, se pone, si lo hace perfectamente, 100%, y si tiene algún limitante, pues es subjetivo, pero uno puede decir 80, más o menos en lo que observa. El siguiente movimiento de la cintura escapular que se va a examinar va a ser el de ADD y depresión. Entonces, el músculo que lo realiza son las fibras inferiores del trapecio, y los limitantes van a ser el ligamento interclavicular y disco articular de la articulación esternoclavicular. La tensión la va a provocar el trapecio y el haz clavicular. La posición en la que se realiza este movimiento va a ser en sedente o en prono. Entonces, se busca que la persona haga una flexión de hombro, pero con abducción horizontal de 150 grados, más o menos así. Entonces se va a llevar el brazo hacia arriba levantándolo, y lo que vamos a observar es que la escápula se va a deprimir y aducir porque tengo el brazo un poco abducido, lo que va a hacer que la articulación mueva la escápula hacia adentro con la función del trapecio. El siguiente movimiento de evaluar va a ser el ADD y rotación inferior de la escápula.
que va a ser realizado por los romboides va a tener como tope o limitantes el ligamento conoideo, la tensión muscular de los pectorales y serratos y el contacto con las paravertebrales también. Se realiza en sedente o en prono. Entonces, ¿qué se le pide al paciente? Que lleve la mano de esta forma a el sacro. Y lo que hace el fisioterapeuta es colocar, para hacer las estabilizaciones, las presas, va a ser colocar una mano en la mano del paciente para que no vaya a hacer compensaciones y la otra en el hombro. Ya una vez acomoda el paciente que esté estabilizado y esté alineado, va a colocar su mano en la articulación del codo y va a llevar hacia atrás. Y ahí se va a poder observar el ADD y la rotación inferior de la escápula. Entonces, para intentar ilustrar un poco mejor, yo sé que ese muñeco más adecuado, pero no tengo otro. El paciente lleva la mano atrás, el fisioterapeuta va a hacer la presa aquí en la mano y después que ya estabiliza la articulación, lo que hace es empujar hacia atrás el codo, para hacer que la escápula se aduzca y rotee hacia inferior. El siguiente movimiento que se va a examinar va a ser la ABD y la rotación superior de la escápula, que es donde se le dice al paciente que vaya a coger la manzana. Entonces, el músculo que va a hacer esta acción principalmente va a ser el serrato mayor. Y los limitantes van a ser el ligamento trapezoide, la tensión del trapecio y el romboides. Se puede hacer en sedente y lo que se hace es pedirle, uno levanta el brazo del paciente a una flexión de 90 grados de hombro y se hacen las presas, una debajo de la articulación del codo para estabilizar y la otra en la del hombro. Se coloca el fisioterapeuta a este lado para mayor comodidad y lo que se va a hacer ya con este movimiento hay una separación de la escápula de la línea media del cuerpo y lo que se va a hacer es traccionar la articulación y ya aquí se completa la ABD y la rotación superior. Lo siguiente a examinar va a ser la rotación ascendente de la escápula. Esto se hace con cinta métrica. Entonces, ¿cómo se hace? Se busca el borde inferior de la escápula y más o menos se ubica T7. Hace a uno la medición inicial en la distancia que hay entre las dos y después se le va a pedir al paciente que levante el brazo y se va a tomar la medida, o nos lo levantamos nosotras, y se le va a tomar la medida de lo que se alejó la escápula de la línea media. Bueno, pues la rotación descendente es muy extraño medirla normalmente, pero lo que se hace es lo mismo, se busca T7 el borde inferior de la escápula, se mide la distancia inicial y después se le va a hacer al paciente una ligera extensión de hombro y una aducción, entonces buscando que la escápula rote hacia abajo, o sea, descienda en rotación y se va a medir esa es la medición final, se hacen las comparaciones y se ve cuánta distancia hubo, lo mismo en la anterior. El siguiente es la abducción de la escápula. Aquí también con cinta métrica lo que se va a hacer primero es alinear al paciente, buscar que no vayan a haber rotaciones del tronco, que no se vaya a torcer ni nada por el estilo. Y lo que se va a hacer es, se va a tomar la medida inicial, pero esta vez se va a tener como referencia es la espina. Y de la espina se va a proyectar hacia la espina de la escápula se va a proyectar hacia las vértebras torácicas, es más o menos T3, T4
Y lo que se le va a pedir al paciente, o lo que vamos a hacer, es levantar y hacer una flexión de hombro de 90 grados, y se va a medir la distancia y la diferencia de la medición inicial y la final. Eso es comparativo en ambas escápulas, debe hacerse en todas las que he mencionado, y se va a tomar cuánta diferencia en centímetros hay. Se supone que en las dos escápulas debería tener lo mismo. Si el resultado final, después de restarle, si dio 10 y después da 12, el resultado final debería ser 12 también en la otra escápula, y 10 la inicial. En la siguiente medición es la aducción de la escápula. Entonces lo que se va a hacer, igual que hace rato que estaba explicando la excursión del movimiento, entonces se va a pedir al paciente que ponga su bracito en 90 grados de abducción y 90 grados de flexión de codo, que quede así, y se va a llevar el brazo hacia atrás, buscando que la escápula se acerque a la línea media.